Buenas a todos otra vez. Procedo a contestar a las preguntas que me habéis hecho a través de la página de Healthy Institute. La primera pregunta nos la hacía Silvia y nos preguntaba es ¿cómo sabes qué persona es responder o no responder? Muy bien, Silvia. Como viste en los artículos que pusimos en la presentación el otro día, pues básicamente lo que veíamos era que una persona responder tenía que hacer menos repeticiones o tenía que trabajar un poquito menos para que su cuerpo respondiera. Si esto lo relacionamos con la diapo que estuvimos viendo un poquito más adelante, que era la de la deriva de la frecuencia cardíaca, lo que puedes observar es como una persona que está haciendo un trabajo a una misma intensidad durante un tiempo, su frecuencia cardíaca va a ir aumentando. Pues bien, una persona que responde de una forma rápida, su frecuencia cardíaca rápidamente empezará a subir hacia arriba esa frecuencia cardíaca. Por lo tanto, esa persona deberá parar cuanto antes. Si esa frecuencia cardíaca no sube hacia arriba, quiere decir que seguimos trabajando al mismo nivel y que podríamos trabajar más tiempo para desarrollar ese nivel. Esa persona sería no responde. Esto mismo nos lo podemos plantear con el entrenamiento de fuerza. Hay autores, por ejemplo González Vadillo, que han hecho un montón de estudios sobre el trabajo de fuerza y la velocidad de desplazamiento de las cargas y han visto que, por ejemplo, en entrenamiento de piernas, a la pérdida de velocidad de aproximadamente un 10%, se puede ver cómo cuando pierden un 10% de velocidad en el desplazamiento de una carga, deberían parar de hacer repeticiones. Y en brazos se aceptaría hasta un 20% de pérdida de velocidad. Esto traducido a nuestro idioma sería, si nos ponemos a hacer repeticiones cuando tú creas que pierdes un poquito de velocidad de desplazamiento, deja de hacer repeticiones con las piernas y con los brazos podrías aceptar un poquito más. Siguiendo esa misma teoría, llevándonoslo a este trabajo de la frecuencia cardíaca, cuando tu frecuencia cardíaca aumente aproximadamente en torno a un 10% de la frecuencia que habías determinado, será el momento de parar ese trabajo, descansar un poquito y si quieres volver a hacer otra repetición. Luego Ana nos preguntaba sobre el uso del HRV élite y de las pautas, cómo funciona. Muy bien, Ana. El HRV básicamente se basa en unos estudios que partieron del año 96, que básicamente lo que hacían era analizar los intervalos entre cada latido y lo que medían era el tiempo en milisegundos. Esos intervalos, a través de unas fórmulas matemáticas que se llaman la transformada rápida de Fourier, lo que hace es unir esos intervalos en unas frecuencias de altas frecuencias y de bajas frecuencias. Bien, pues al relacionar las altas frecuencias con las bajas frecuencias nos podría decir la activación del orto y del parasimpático. Yendo al caso práctico de cómo utilizar esto en la aplicación Elite-HRV, pues es muy sencillo. Lo único que tendríamos que hacer es descargárnosla, hacernos una cuenta de usuario y tener una banda de frecuencia cardíaca que mida intervalos RR. Polar, desde sus versiones un poquito más antiguas, que es la H7, valdría. Actualmente van por la H10. La propia app pues, ya ha generado un sistema que vende para intentar hacer estas mediciones, pero con las bandas de Polar es más que suficiente. Por otro lado, si te vas, en el momento en que tengas la aplicación descargada, vas a ver que tienes una especie como de edificios en la parte de abajo. Si pinchas ahí, verás que hay una pestaña que es lectura matutina. Bueno, pues lo que hay que hacer es una línea basal de varios días para ver cómo se encuentra tu variabilidad de la frecuencia cardíaca con el paso de los días. Y a medida que vayas haciendo ejercicio físico, vas a ir viendo cómo ésta se modifica. Al modificarse, veremos que cuando el ortosimpático se active mucho, será el momento en el que tendremos que descansar. Y esto lo podemos relacionar también con la pregunta anterior. Si hacemos una sesión de ejercicio y al día siguiente vemos que se ha modificado mucho el ortosimpático, ya sabemos dos cosas. Que la actividad física ha tenido una activación del cuerpo y lo siguiente que tenemos que saber es cuánto tiempo deberíamos dejar pasar hasta volver a hacer la siguiente repetición. Por lo tanto, haciendo un resumen de las dos preguntas que van muy relacionadas,
con un entrenamiento continuo le haría la frecuencia cardíaca, podríamos decir que en torno a un 10% de variación con respecto al nivel que hayamos determinado podría ser suficiente para decir si la persona es responder o no responder. Si responde de una forma muy rápida, rápidamente se pasará ese 10%, y si está mucho tiempo en esa frecuencia cardíaca, esa persona se considerará no responder. Y por otro lado, pues el uso del HRV Elite pues es una app muy sencillita, se hacen las lecturas matutinas, las comparamos al día siguiente después de haber hecho el ejercicio, y esto nos determina si hacemos o no hacemos una práctica de actividad física intensa para ese día. Bueno, chicos, muchas gracias, ha sido un placer y para lo que necesitéis, aquí volvemos a estar otra vez. Un abrazo a todos.